Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy hablaremos de un momento que ha conmovido a toda Turquía. Alp Navruz se convirtió en padre, y las lágrimas de Ayka Aysin Turan marcaron para siempre este capítulo en sus vidas. Un suceso inesperado que dejó a todos sin palabras y que cambió por completo el rumbo de su historia. Todo ocurrió una mañana soleada en Estambul. Según informan medios locales, Alp recibió la noticia en pleno rodaje de su nueva serie. La llamada que cambió su vida llegó cuando menos lo esperaba. Su expareja, con voz temblorosa, le reveló que había dado a luz a su hijo. El actor, visiblemente afectado, dejó el set de grabación sin decir palabra. Testigos aseguran que su rostro reflejaba una mezcla de sorpresa, miedo y alegría. No sabía qué decir, solo quería correr hacia el hospital, habría confesado más tarde a uno de sus compañeros. Mientras tanto, Ayka Aysin Turan, quien mantenía una relación intermitente con Alp, se encontraba en una sesión de fotos cuando recibió la noticia. Los testigos presentes aseguran que la actriz no pudo contener las lágrimas. No me lo esperaba, no así, dijo entre sollozos antes de retirarse del lugar. En las redes, sus seguidores llenaron los comentarios con mensajes de apoyo, algunos mostrando empatía, otros expresando desconcierto. Ayka no merecía enterarse de esta forma, escribió una fan en Twitter, mientras que otro comentaba, el destino los une y los separa de una manera inexplicable. Horas más tarde, Alp fue visto en la clínica, con el bebé en brazos. Las imágenes, filtradas por un medio turco, mostraban al actor con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa que reflejaba una emoción indescriptible. No hay palabras para explicar lo que siento. Es mi hijo, mi vida acaba de cambiar, declaró brevemente a los periodistas antes de subirse a su coche y desaparecer de la vista pública. Sin embargo, lo que más impactó a sus seguidores fue la reacción de Ayka. Días después, la actriz publicó una historia en su cuenta de Instagram con una frase que desató todo tipo de especulaciones: a veces, el amor también se despide en silencio. Su mirada triste en la foto dejaba entrever que el dolor seguía latente. Los medios comenzaron a hablar de una ruptura definitiva, aunque algunos cercanos a la pareja aseguraron que entre ambos todavía había un lazo profundo, imposible de borrar. Según fuentes del entorno de Alp, el actor intentó comunicarse con Ayka en varias ocasiones tras el nacimiento, pero ella no respondió sus llamadas. Quise explicarle todo, pero creo que ahora solo debo respetar su silencio, habría dicho Alp a un amigo cercano. Por su parte, Ayka se refugió en su familia y en el trabajo, intentando mantenerse alejada del ruido mediático. Sin embargo, fue imposible evitar las preguntas durante una reciente entrevista. Cuando un periodista le preguntó directamente por Alp, ella respondió con serenidad pero con una voz que apenas lograba mantenerse firme: le deseo lo mejor, siempre. La vida a veces nos da sorpresas que debemos aceptar con madurez. Pese a la calma aparente en sus declaraciones, quienes la conocen aseguran que Ayka atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. Ella amaba profundamente a Alp, y aunque su relación había tenido altibajos, nunca imaginó algo así, comentó una amiga cercana. Esa misma fuente añadió que la actriz se sintió traicionada no tanto por la noticia del hijo, sino por la forma repentina en que todo salió a la luz. Ayka siempre creyó en la sinceridad de Alp, pero enterarse junto con todo el país fue un golpe demasiado fuerte. Por otro lado, el círculo íntimo de Alp asegura que el actor está decidido a asumir su papel como padre y que no busca esconderse. Él quiere ser parte activa en la vida de su hijo, afirmó su representante en un breve comunicado. Sin embargo, también admitió que la situación con Ayka lo tiene devastado emocionalmente. Según se filtró, Alp habría enviado una carta escrita a mano a la actriz, en la que le pedía una última oportunidad para hablar cara a cara. No quiero perderte así, sin explicarte todo lo que realmente pasó, decía uno de los fragmentos que trascendieron en los medios. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el escenario principal de este drama.
En Twitter, el hashtag #AikaYalp se mantuvo entre las tendencias durante varios días. Los seguidores se dividieron entre quienes apoyaban a la actriz por su fortaleza y quienes defendían a Alp, destacando su gesto paternal. Nadie elige cuándo ser padre, pero sí cómo reaccionar, y él lo hizo con el corazón, escribió una usuaria. Otro comentario viral decía: ojalá el tiempo los vuelva a encontrar, porque lo suyo siempre fue más que una historia de amor. En medio de toda la tormenta mediática, Aika decidió viajar unos días al extranjero. Las cámaras la captaron en el aeropuerto de Estambul, vestida de manera sencilla y con gafas oscuras. No respondió a las preguntas de los periodistas, pero antes de entrar al área de embarque, murmuró una frase que fue captada por los micrófonos: necesito respirar. Esa breve declaración bastó para encender nuevas especulaciones sobre un posible cierre definitivo de su historia con Alp. Mientras tanto, Alp se mantuvo alejado de los focos. Se refugió en su casa junto a su familia, intentando adaptarse a su nueva vida. En una entrevista concedida semanas después, el actor se mostró más maduro, pero también más vulnerable que nunca. Este momento me hizo ver la vida desde otro lugar. No soy el mismo hombre de antes, confesó con voz temblorosa. Cuando le preguntaron por Aika, guardó silencio unos segundos antes de decir: siempre tendrá un lugar en mi corazón. A veces, amar también es dejar ir. Sin embargo, la historia no terminó ahí. Un mes más tarde, los medios turcos sorprendieron al publicar fotografías de Aika visitando la misma clínica donde nació el hijo de Alp. Según testigos, la actriz habría acudido para entregar un regalo. Era una pequeña manta tejida a mano, con una carta dentro, reveló un empleado del hospital. El gesto fue interpretado por muchos como una muestra de reconciliación o, al menos, de perdón. Las redes volvieron a estallar con miles de mensajes: eso es amor verdadero. Aika demuestra que la nobleza no se pierde ni en el dolor. Poco después, una fuente cercana a ambos confirmó que Alp y Aika se reencontraron en privado. Fue una conversación larga, llena de lágrimas y verdades, contó la fuente. Ella le dijo que necesitaba tiempo, pero que no quería odiarlo. Él le agradeció por escucharle, y por primera vez en semanas, sonrió con sinceridad. Aunque ninguno de los dos ha confirmado oficialmente una reconciliación, los seguidores más atentos aseguran haber notado pequeños gestos en sus redes: un mismo atardecer publicado con minutos de diferencia. Una canción compartida con frases similares, y miradas llenas de nostalgia en sus recientes apariciones públicas. Hoy, Turquía entera sigue atenta a cada paso de esta historia que parece salida de una serie romántica. Alp Navruz, convertido en padre, y Aika Aysin Turan, con un corazón que aún late entre la tristeza y la esperanza, se han transformado en el símbolo de un amor que sobrevive incluso a las pruebas más duras. Y mientras los fans esperan un desenlace feliz, las palabras de Aika resuenan como un eco en el aire: a veces, el amor no se acaba, solo cambia de forma. Queridos seguidores, ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que Aika y Alp volverán a encontrarse, o este capítulo quedó cerrado para siempre? Los leo en los comentarios. No olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y activar la campanita para no perderse ningún detalle de esta y otras historias del mundo del entretenimiento turco.